interpretación del cristianismo, una parte cercana a Jesús y otra parte más cercana a lo que es el cristianismo probablemente de finales del siglo I y sobre todo del siglo II y el III. Se ha dicho que este es el gran descubrimiento cristiano de manuscritos del siglo XX y yo estoy totalmente de acuerdo. Mucha gente se habrá quedado impactada con las imágenes que han abierto esta noche especial sobre el otro Jesús. Un niño, claro, Antonio, hay tales lagunas, tales silencios, tantas oscuridades en torno a la figura más importante quizá de la humanidad, que se han intentado rellenar huecos, intentaban rellenar esos espacios vacíos, pero en estos documentos existen crónicas que hablan de un Jesús niño, desde luego, diferente a como lo hemos imaginado, y más que van a ver y que se van a sorprender, desde luego. Un niño con poderes. Sí, totalmente. Y otros que sin duda fingían hechos de Jesús, nos encontramos con que hoy, a pesar de los pesares y del desastre que ha sido la pérdida, pues tenemos en torno a 50 o 60 evangelios, de los cuales solo 4 son aceptados por la Iglesia y los demás rechazados, pero que contienen tesoros. Estoy viendo a un grupo de personas, de pastores, que por accidente, y cuántas veces ha pasado eso en la historia, encuentran estos documentos, estos tesoros. ¿Es cierto, Antonio, que en estos documentos encontrados de esa forma tan extraña, por ejemplo, Jesús en uno de los pasajes mataba a otro niño? Bueno, es cierto que está en los documentos. Uno, el llamado Tomás, filósofo israelita, cuenta eso exactamente. Ahora, si tú me preguntas, ¿es cierto que Jesús de niño mató a otro? Hombre, pues yo no lo sé, porque creo que en concreto ese evangelio de ese filósofo israelita, pues a mí me parece que es totalmente fantasioso, legendario y, en fin, no creo que lo matara. De todas maneras, yo creo que lo arregla el autor. Primero lo mata y luego Jesús lo resucita, ¿no? No lo sé. Antonio, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir vagando. Esta noche, de verdad, yo estoy ansioso por conocer cosas. Soy el primero que quiere aprender. Vamos con una escena de ese evangelio de Tomás, el israelita, filósofo. El filósofo. Que nos habla de esos poderes, no vamos a decir malignos, ni mucho menos, sino que parece incontrolable en el mundo de Jesús. Un niño pequeño que genera milagros, pero de algunos milagros no se nos ha hablado en los documentos oficiales. Viajamos en el tiempo, otro de esos fragmentos de la biblioteca gnóstica, de la biblioteca apócrifa encontrada en Nag Hammadi, y que va a ser un poco el vector sobre el que esta noche vamos a girar, en busca de esas tinieblas, de esas oscuridades y de esas luces que de alguna forma la historia nos ha arrumbado, nos ha apartado. El caso, la historia de Jesús y el niño que se secó. Y el hijo de Anás, el escriba, que había venido con José, se encontraba allí, y con una rama de sauce hizo correr las aguas que Jesús había embalsado. Y Jesús, viendo lo que hacía, se encolerizó y le dijo: insensato, injusto e impío, ¿qué mal te han hecho estas balsas y estas aguas? Ahora tú te vas a quedar seco como un árbol sin raíces, y no podrás llevar hojas ni frutos. Y enseguida él se secó todo entero. Los padres del niño que se había secado lo tomaron en sus brazos, desolados por la desgracia que le había sobrevenido a tan tierna edad, y lo llevaron a José, increpándolo por tener un hijo que hacía tales cosas. El evangelio apócrifo de Tomás el filósofo, relatos maravillosos, enigmáticos, sorprendentes, incluidos seguramente en un libro anterior al siglo III, algunos estudiosos hablan del siglo II de nuestra era, donde se hablan de relatos de las maravillosas hazañas, en concreto, bien así escrito, de Jesús durante su infancia. Es decir, ese periodo del que nada se sabía. Se incorporan a nuestra mesa especial sobre el otro Jesús buenos amigos estudiosos que llevan gran parte de su vida haciéndose las mismas preguntas que estarán surgiendo en todas las casas. Sebastián Vázquez, editor, su obra es fundamental para que se haya reavivado el interés por los años perdidos de Jesús en España. Bienvenido. Gracias, Iker.
Lo que hemos visto, aparte de que se ha visto, creo que muy pocas veces o nunca en la televisión, son hechos que vienen descritos con una fidelidad asombrosa y que yo no sé qué valor tienen para el estudioso, realmente. Otorgan realmente una serie de elementos que pudieron ocurrir así. Nos muestran ese niño Jesús de una forma que no imaginábamos y desde luego menos dulce de lo que se revela en las Sagradas Escrituras. Yo creo que estos evangelios apócrifos tienen, digamos, tres partes, ¿no? La infancia, pasión y también la enseñanza. Una de las partes fundamentales de la estructura de los evangelios es buscar que el lector incorpore inmediatamente la idea de la divinidad de Jesús, ¿no? Una de ellas son los extraordinarios milagros que hace. Estos evangelios de la infancia lo que hacen es que buscan una continuidad en esos evangelios clásicos, los que llamamos canónicos, donde la figura de Jesús está potenciada, ese lado divino está remarcado por estos milagros tan prodigiosos que hacen. Estos evangelios de la infancia, desde mi punto de vista, lo que hacen es remarcar más aún esta divinidad que, mientras que en los evangelios canónicos están presentes solo en la parte de la vida pública, aquí están, digamos, desde el principio. Es decir, además de su nacimiento no humano, digamos divino, ya hay un continuum. Es decir, inmediatamente es un personaje divino, como así demuestra estos poderes tremendos que están aquí tan reflejados en la película que hemos visto. La gran pregunta sería si esas escenas, si esas agresiones incluso más o menos sobrenaturales del niño Jesús hacia los 5 o 6 años motivaron precisamente que fueran considerados apócrifos con carácter herético, algo secreto y que no debía empañar las escrituras oficiales. Te lo pregunto ahora, Antonio, pero permíteme que presentemos a Javier Sierra, seguro conocido por todos los espectadores de Cuarto Milenio. Él, en su última obra, bestseller como siempre, La Ruta Prohibida, ha tocado con las llamas de los dedos este misterio y se ha asombrado. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Me contabas, bueno, año 1945, todos estos documentos se descubren en una zona de Egipto. Vemos a esos hombres abriendo esas vasijas, destapando del tiempo tantos misterios, pero caramba, es que encima periodísticamente hay una historia de sangre asombrosa ahí, en ese hallazgo. Una historia de sangre y de ocultismo por diversas circunstancias que es muy peculiar. En 1945 la familia de Mohamed Ali al-Samam acude con sus hermanos a buscar tierra con la que sembrar al desierto, buscan una tierra muy específica, y es ahí cuando se tropiezan con esta vasija llena de documentos. Pero fíjate, esto ocurre en una circunstancia para la familia al-Samam muy peculiar. En ese tiempo estaban tramando la venganza contra un vecino que había asesinado al padre de esos hermanos. Así que poco después, o quizá en paralelo prácticamente a este descubrimiento, con las mismas azadas con las que habían desenterrado esta ánfora llena de documentos, matan, asesinan, descuartizan a este vecino y desencadenan una investigación policial. Lo que ocurre a continuación es muy interesante, porque esos documentos, que ellos no saben lo que son, no saben que son evangelios perdidos de los primeros años del cristianismo, no saben ni siquiera el valor que tienen, intuyen algo, pero temen que la investigación policial por el asesinato de ese vecino, que entronca con el asesinato de su propio padre, lleve a la policía a encontrar esos documentos en su casa. ¿Y qué hacen? Lo ponen fuera del domicilio, digamos, de la vivienda de ellos, y a partir de perder el control físico de ese material empieza ya a vagar de anticuario en anticuario y finalmente se destapa. Pero una serie de textos asombrosos, polémicos evidentemente, y que, repito, con todo el respeto, en un día tan importante como hoy, queremos desvelar, porque ante todo la nave del misterio siempre quiere conocer. Luego la opinión, como siempre, la suya. Van a venir muchos expertos defendiendo diferentes hipótesis y tenemos esa pregunta pendiente. Esta noche además viajamos hasta Nag Hammadi, hasta el lugar concreto, hasta la tierra que está allí todavía, desde luego, donde se descubren estas vasijas, este tesoro de la antigüedad. Pero también queremos saber qué pasó con ese niño. ¿Era verdad o son simples fábulas para la gente más o menos crédula de la época? ¿Jesús llegó a hacer esos milagros? A la vuelta en unos minutos aquí, en este especial sobre el otro Jesús. Con
Conoce lo que está delante de tu cara, y lo que está oculto te será desvelado, pues no hay nada escondido que no llegue a ser manifestado.